Bueno, vamos a meternos de lleno a descifrar un código de error que a más de uno le habrá dado un dolor de cabeza. El P008F. Seguro que esa luz de Check Engine se enciende y al pasarle el escáner, ¡zas!, aparece este código. Pues vamos a ver qué significa y qué podemos hacer. A ver, cuando salta el P008 no es un aviso cualquiera, ¿eh? Es una alerta muy específica que nos manda el ordenador del coche. Pensemos que el ordenador es el cerebro que lo controla todo y con este código nos está diciendo, oye, aquí hay algo que no me cuadra para nada. Dicho de una forma más sencilla, es como si el coche tuviera dos termómetros y cada uno le dijera una cosa distinta. Uno mide la temperatura del motor y el otro la del combustible. Y si no se ponen de acuerdo, el ordenador se lía y no sabe cómo gestionar el motor correctamente. Esto, claro, afecta a todo, al consumo, a la potencia, a todo. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Vamos a ver cómo el ordenador del coche intenta ser súper eficiente usando estas dos lecturas de temperatura. Y sobre todo, qué es lo que pasa exactamente cuando esos datos que recibe pues chocan entre sí. El ordenador está todo el rato sin parar comparando la temperatura del motor, que la mide el sensor ECT, con la del combustible. Esta comprobación es importantísima, sobre todo cuando arrancamos el coche en frío. En ese momento las dos temperaturas deberían ser prácticamente iguales. Si el sistema ve que hay una diferencia muy grande durante un rato, ¡pum!, salta la alarma P008F. Vale, muy bien la teoría, los códigos y los sensores, pero ¿esto cómo se nota en la vida real? Vamos a ver qué señales nos da el coche. ¿Qué es lo que se puede sentir desde el asiento del conductor? Todos estos síntomas tienen una explicación muy lógica. Son el resultado de que el motor no está recibiendo la mezcla de aire y gasolina que necesita. Por ejemplo, si el ordenador piensa que el motor está más frío de lo que está en realidad, pues inyecta más combustible de la cuenta. ¿Y el resultado? Pues que el coche consume más, huele a gasolina y echa ese humo más oscuro por el escape. Y la pregunta del millón es, ¿qué está provocando este lío de temperaturas? Vamos a echarle un vistazo a la lista de los culpables más comunes, los sospechosos de siempre. El problema puede venir de varios sitios. Puede ser que uno de los sensores, ya sea el de temperatura del refrigerante o el de combustible, se haya estropeado y esté mandando una señal que no es correcta. O a lo mejor los sensores están bien, pero los cables que llevan esa información al ordenador están dañados. Y ya, en el peor de los casos, el fallo podría estar en la propia centralita, el PCM, que no está interpretando bien los datos que le llegan. Y ojo, que esto es clave, porque uno tiende a pensar en lo peor, en que se ha roto el ordenador del coche, pero la realidad es que casi siempre el problema es algo mucho más simple, un sensor que falla o un cable que no hace buen contacto. Para dar con el problema exacto hay que ser metódico, como un detective. Vamos a repasar el proceso lógico que seguiría un profesional para averiguar qué está pasando de verdad. Este proceso demuestra lo importante que es ir paso a paso. Se empieza por lo más obvio, ¿no? Mirar el nivel de refrigerante. Luego, una buena inspección visual de los cables. Y solo después de eso, ya se sacan las herramientas más serias, como el escáner o el multímetro para comprobar los sensores. La centralita se deja para el final. Es ir de lo simple a lo complejo, que es como hay que hacer las cosas. Y claro, en esta investigación hay varias trampas en las que es muy fácil caer. Por ejemplo, un error súper común es cambiar el sensor sin haber mirado siquiera si el cable está bien. O borrar el código de error, y ya está, sin salir a probar el coche para asegurarse de que el problema se ha solucionado de verdad. Fijarse en estos detalles ahorra mucho tiempo y, sobre todo, dinero. Y llegamos a la parte final. Vamos a ver cuáles son las reparaciones más habituales y, lo que es más importante, por qué este código nunca se debe ignorar. Y esto es un aviso muy directo. Dejar pasar esta reparación es una mala idea. ¿Puede que el coche siga andando? Sí, pero el problema puede acabar siendo muchísimo más grave y más caro. Es que una mezcla de combustible que no es la correcta provoca un efecto dominó. Con el tiempo puede fastidiar piezas que son carísimas, como el catalizador o los inyectores. Y así, lo que era una reparación pequeña se convierte en una factura enorme. La solución normalmente es cambiar la pieza que ha fallado. Y la lógica para reparar es la misma que para diagnosticar. Se empieza por lo más probable y lo más barato, o sea, los sensores y los cables. Solo si con eso no se arregla, se plantea la opción de tocar la centralita, que es bastante más cara. En resumen, el código P00F es el coche diciendo que sus termómetros internos no se aclaran. Esto pone en riesgo el consumo y la salud del motor. La clave, empezar siempre revisando los sensores y el cableado. Y esto, la verdad, nos deja con una reflexión interesante. En esta época de coches que son prácticamente ordenadores con ruedas, ¿somos conscientes de lo mucho que dependemos de estos pequeños sensores que casi nunca vemos?